Desafortunadamente no hay, o afortunadamente no hay ningún periodista del corazón de aquella época, de hace 100 millones de años, que nos pueda contar realmente qué sucesos dramáticos, ya os adelanto, que ocurrieron aquí. No hay un teleberry del momento que dejara grabado lo que ocurrió, pero sí es cierto que sí nos han quedado huellas. Y nos han quedado huellas marcadas en las cosas que pisamos, en las cosas a las que nos apoyamos y las cosas que utilizamos para construir, en muchos casos, las casas, que son las rocas. Piedras de amarillas, grises, piedras rojizas, piedras verdes por ahí. Eso significa que estas piedras nos pueden dar información. Al haber tanta variabilidad de piedras, haber tantas cosas diferentes, y es la última vez que voy a utilizar la palabra piedra, porque ahora ya me convierto en geólogo y voy a decir roca. Cada vez que hay rocas, las rocas nos aportan información. Los canteros utilizan una técnica que se llama bujardar, que es coger un martillito y clic, 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 dar todos los golpes para que los geólogos no veamos lo que hay dentro, pero aún así vemos que sí que se ven esas grietas, esas vetas blancas. No solo eso, también se ven esas masas más o menos globulosas, blancas. De forma que tenemos una roca gris, picada pero gris, aquí que no está tan picada se ve que el color es el mismo, y si yo hiciera así, pues se ve más gris todavía, y se ven estas grietas, estas vetas, perdón, y se ven estas masas globulosas. Aquellas eran grises y estas son rojas. La única diferencia, efectivamente, también están pulidas y por eso nos hemos parado, porque al estar pulidas nos permiten ver cosas. Lo interesante es que son rojas porque vienen de otra cantera diferente, y era una cantera en la que había algo más de hierro y por eso tiene este color rojizo. Pero ese hierro, digamos que es secundario, no nos interesa desde el punto de vista de saber qué es lo que hay aquí. Pero son rocas formadas en el mismo ambiente que aquellas y en la misma edad, con lo cual, y un sitio muy cercano, con lo cual es interesante. Las cosas que antes eran grises, esa especie de cosas que no teníamos muy claro qué es lo que era, ahora como el cantero o el señor o señora que ha hecho esto lo ha pulido, vemos que hay estas cosas grises. Bai, dia alako boyikao, mosten baldin badu erditikan, ikusten da alako erastuna eta borrutikan dauden gauza arraruak. Hemen ere ikusten da zertxo bait. Ze nola ditzen dian fosil hauek? Fosil hauek errudistak deitzen dira. Rudistas. No nudistas, rudistas. Bai? Eta nik hemen ekarri dut rudista bat, baina arrokatik atarata. He traído un rudista sacado de la roca. Si yo os lo enseño así, veis que tiene forma de O. Pero si yo lo pusiera así y lo cortara así, vería que tenía forma de U. Hauek txirla bezala xeria, bai? Bi maskor dakate, bata da hau eta bestea da tapadera bezala. Komuna bezala, bai? Horrela zian. Así eran una especie de almejas, pero unas almejas muy modificadas, que en lugar de tener dos conchas exactamente iguales, muskuilua bezala, txirla bezala, honek egiten una bata deformatu asko eta bestela txikitu, tapadera egiten. Eta hemen dakat bekua eta goikua falta da, tapadera, la tapa del váter. ¿Vale? Todos se extinguieron, como los dinosaurios, pero se extinguieron. Pero, bueno, podemos tratar de buscar otros fósiles por aquí, a ver si vemos algo que hoy en día sí está vivo, ¿vale? Orduan, bilatzen baldin badugu hemendikan, erdi makurtuta, lo puedo dibujar en un papel, pero si vais pasando lo veis casi mejor. Hemen. Los corales únicamente aparecen en los mares. ¿Pero en qué tipo de mares aparecen? Sabiendo que se forman corales, podríamos saber que estas rocas se formaron en un antiguo mar caribeño, entre comillas. Y en la carrera de geología lo que nos enseñan es que determinados fósiles nos permiten saber la edad de las rocas. Uno de esos fósiles determinados son los rudistas. Los rudistas nos dicen muy poquitas cosas, porque hoy en día no los podemos comparar con nada. Pero una de las cosas que nos dicen es que se formaron, en particular estas especies que hay aquí, que no os voy a decir los nombres porque son muy complicados, se formaron hace 100 millones de años, o vivieron hace 100 millones de años. Los fósiles nos permiten saber en qué ambiente se formó una roca, eta beste aldetik ze adinean, edo duela zenbat milioi urte, sortu zen arroka hori. Estas piedras no son de Urretxu, pero las piedras que hay en Urretxu son muy similares a esta. Lo que pasa es que esto es un paseo geológico por la ciudad. El año que viene, si queréis, nos ponemos las botas y vamos al monte y vemos esto mismo, pero en el monte. Es otra opción. La opción está mucho más cómoda porque se puede ir hasta con corbata. Y las piedras ya parecen pulidas, pero es cierto, hace 2 años hicimos un recorrido parecido a este en bicicleta por el túnel del Bidegorri. Y algunos supongo que vinisteis. Y ahí nos llevó un poquito así, ahí nos lavamos bien. Y ahí vimos piedras de verdad, no piedras pulidas.
también hay caracolas, también hay restos de erizos de mar muy grandes, también hay, no restos de peces porque no quedan, pero sí muchos restos de organismos típicos de mares caribeños. Y aquí empieza nuestro dramatismo, digamos. Tenemos un paraíso caribeño, tenemos hemen dakau, alako giro polita komiartean. Beroa, suave, lasai, eguzkia sartzen da uretan, izakiak oso ondo bizi dira, baina zerbait gertatuko da. Hoi da, continuará. Ikusiko dugu zer gertatzen da, porque arrezife dira elementuak, baina gero arroka gogortu intzan eta arroka bihurtu zan. Eta gero urteak pasata, urte asko, ez dakizen bat, baina milioi urte asko, hemen egon duzian indarra handiak, eta entzuten izan zen puskatu, zartatu arroka. ¿Bai? Se rompieron estas rocas y al romperse las rocas salieron esta suerte de grietas, de fracturas. Y estas fracturas luego fueron rellenadas por minerales más adelante. Vale, jarri hortikan. Hortikan nun baiz, durante unos minutos. Hemen ikusten ditugu arrokak, ez dira hain finak ikusi ditugu aurrekoa bezalaxe, bai? Estas son como más rugosas. Son más... tienen como grano. Si nosotros vamos al pie de un monte, en los piedemontes, precisamente se llaman así, o en las laderas, suele haber legarra daude, como trocitos de grano, ¿sí? Bien, pero lo curioso es que en este caso estos granos, por el color que tiene, sabemos que proceden de la destrucción del arrecife que había anteriormente visto. Sabemos que esto se formó en muy poco tiempo. Sabemos que fue triturado rápidamente, o ahí hubo un elemento que luego discutiremos cuál es, que hizo, muy energético, que hizo que se rompieran, que se trituraran esos arrecifes. Y que además se amontonara todo muy rápidamente. Hubo algo, fijaos de qué magnitud, tan energético, que rompió el anterior arrecife, que lo destruyó totalmente y lo amontonó todo aquí encima. Y lo amontonó tan rápidamente, que ni siquiera se preservó el oxígeno. Y sabemos que no se preservó el oxígeno porque nos aparece pirita, porque nos aparece este mineral típico de los ambientes muy reductores, de los ambientes faltos totalmente de oxígeno. El arrecife se destruyó totalmente y quedó colapsado por la propia restos del arrecife que se amontonaron. Por lo tanto, aquí hubo una serie de movimientos. Alguien antes alucía a placas que se movían a distancias. Aquí hubo una suerte de movimientos que todavía no sabemos muy bien cuáles fueron, que lo que hicieron fue, de alguna forma... Hau gauza mineral bezala. Bai, hau beste mineral da, baina astu ingo dugu porque ez zaigu interesatzen, bai? Eta hori ere. Hubo un elemento que, digamos, que destrozó totalmente, movió el arrecife e hizo que se destruyera y que además llegara una gran cantidad de energía, de agua probablemente, que lo destruyera. Y eso es el principio del fin. Todavía vamos a ver cómo este arrecife no solo se destruyó y se acumuló sus restos sobre sí mismo, sino que todavía llegó más material de otro sitio. Ana puskatu intzan, eta han bizizian izakiak, belakiak, koralak, errudistak, guziak, pum, desagertu intzian, txikitu, eta bere zatiak pilatu zian hontan. Eta gaina oso azkar pilatu zian, bapatian, arrezifea, pum, desagertu intzan. Nolabait drama bat sortzen nahi izan, txikizilua. Lehen ikusitako zerbait honen antzadaka? Bai, gorria. Gorrilla colorea. Baina ehundura, alguna textura de las que hemos visto antes? Granuloso. Bai, pikorrak ikusten dira, hemen lupa hartu ezkeo, edo behatzak pasazkeo, pikorrak ikusten dira, granuak ikusten dira, bai? Hau arearri bat da. Bai, lehen ikusi dugun arearri bat, zer? Notatzen da bai, nabaritzen dira pikorrak, granuak. Lehen ikusi duguna, zan pikorrak zian karbonatozkoa, baina pikorra hauek ez dira karbonatozkoa, baizik eta kuartzozkoa. Nola jakin... Bai, nola jakin daiteke... Ez, baina nik ez dizut. Adibidez, norbait baldin maka labana bat edo burdinezko objektu bat, horrela pasatzen baldin badegu, raiatuko da. Aurrekoan ez zan raiatzen. Hoi da prueba bat geologok erabiltzen dugula nolabait jakiteko, ez bakrekan hori, bai? Baina jakiteko kuartzo edo kaltzio denez, bai? Óxidos de hierro, los que sean, pues aquí lo vemos. Y esto nos favorece mucho, porque los minerales de hierro presentan una propiedad, y es que el hierro, en presencia de un imán, se orienta. ¿Sí? Las brújulas es lo que hacen.
Pues, horregatikan, lurrak dakabi polo magnetikoak, eta burdina nolabait beti lerrokadura horrek hori hartzen du. Horren arabera, erabildezeko propietate hori nolabait datatzeko, jakiteko ze adinekoa dan, adibidez, arroka hau. ¿Vale? Deitzen magnetostratigrafía, en fin, olvidemos. Pero sí que sepáis que todas las rocas que tienen algo de hierro nos pueden permitir, con bastante fiabilidad, prácticamente más que los fósiles, saber en qué edad se formaron. Y sabemos que estas rocas se formaron inmediatamente después de las anteriores que hemos visto. Es decir, haciendo una especie de resumen, hemos visto primero unas rocas... Hemos visto unas rocas con fósiles de unos arrecifes, luego hemos visto unas rocas que estaban totalmente trituradas, arrecife gainean, arrecife nastarnak, nolabait txikituta, y ahora sabemos por la datación que estas rocas se formaron prácticamente encima. Eta nun formatzen dira gaur egun halako areak? Nun ikusten ditugu, nora joan beharko genuke ikusteko areak, hondarrak? Noa? Plaira, adibidez. Basamortura, adibidez. Empezó a llegar un montón de algo que lo trituró, una cosa energética, y sabemos que ese algo fueron estas arenas. Empezó a llegar arena, bai, hondarra iristen hasi zan, eta hasieran ura bakarrikan areakin etortzen zen, eta gero ja area. Eta intzora zen suntxitu nolabait arrezipea, eta hortzegon bizitza guzia akabo eta desagertu. Eta hemen bizitza ez egon. Corte, recorte, estructuras que se cortan unas a otras, que se destruyen unas a otras. Tenemos, algunas están boca arriba, otras boca abajo, pero vemos como que llega una corriente, llega otra. Había una gran cantidad de arrecifes. Los arrecifes están más o menos aislados unos de otros. Pero llegó un momento en que ocurrió algo que empezó a levantar de alguna forma el fondo del mar, de forma que los arrecifes se fueron torciendo y se fueron destruyendo. Bai? Arrezifia pixkanak juntzian, eta batean hor gertatu zen horrek area botatzen hasi zan. Bai? Nunbait mendi bat sortzen hasi zan, eta mendi horrek egiten zuena zan nolabait hondarra eta area honea bidali. Eta are horrek intzuna zan estali arrezifeak, txikitu eta estali arrezifeak. Hoenengo dut esperimentu bat hemen erdian. Demagun, isa hau edo estrellita edo asterizko hau dala gaur eguneko Galizia. Eta demagun hau da gaur eguneko Bretaña. Bai? Demagun urretxu gutxi gora hemendikan dagoela. Hemen zerbait gertatzen hasi zan. Eta zan, plaka erditikan moztu intzala, eta hau biratzen hasi zala. Nolabait, zartadura handia sortu zan, plaka moztu zan edo, frakturatu zan, eta horrela geratu zan nolabait gaur eguneko hemen dakaguna. Orduan Galizia hemen dago, nolabait Almeria edo Cádiz hemendikan dago, eta hemen dago Bretaña. Berez, aintzinan, Bretaña eta Galizia elkartuta zeon. Eso explica por qué hay gaiteros en los dos sitios. O sea, todo el Golfo de Vizcaya se abrió, se creó. Sí. Eso hizo que por un lado se fracturara la roca y por otro lado surgiera aquí una arruga, una montaña que se llama ¿cómo? Pirineos. Mira, sí, de lo que es la roca, pero... Tenemos la caliza de los arrecifes, tenemos la calcarenita de cuando se rompió y tenemos la arenisca de cuarzo de cuando los Pirineos empezaron a echarnos toda esa roca.